La ley de crédito al consumo, y vamos a insistir mucho a lo largo de este curso, tiene un ámbito de aplicación subjetivo y material que es necesario conocer para determinar si es aplicable o no. En primer lugar, desde el punto de vista del ámbito subjetivo, el legislador acude a dos conceptos. En primer lugar, al de prestamista profesional. No hace falta, por tanto, la ley no habla en ningún momento de que tenga que ser necesariamente una entidad de crédito, sino es una persona física o jurídica que concede o se compromete a conceder un crédito en el ejercicio de su actividad comercial o profesional. Por lo tanto, también, por ejemplo, una gran superficie que concede esa facilidad de crédito también estaría dentro del ámbito de esta ley. Y, en segundo lugar, se alude al de consumidor, que es el que solicita o contrata el crédito fuera del ámbito de su actividad profesional o empresarial. En segundo lugar, en cuanto al ámbito de aplicación material, quedan incluidos cualquier modalidad de crédito bajo la forma de pago aplazado, de préstamo, de apertura de crédito o de cualquier medio, medio equivalente de financiación. Es decir, la legislación acude a un concepto, podríamos denominar, funcional, de tal manera que sea cual sea la modalidad contractual que se acude, tanto en cuanto se esté concediendo esa financiación crediticia, va a entrar dentro del ámbito de la ley. Por lo tanto, da igual que sea un préstamo, es decir, que se dé el dinero de una sola cantidad, que se haga a través de una modalidad de crédito en lo cual se está concediendo disponibilidad, como veremos también más adelante, o que simplemente se esté permitiendo un aplazamiento en el pago, da igual. Va a quedar incluido. No obstante, sí que es cierto que también la ley establece determinadas exclusiones, como son fundamentalmente los préstamos hipotecarios, la compra inmobiliaria, los leasing, etcétera. Bien, esa parte os la dejo para que os la miréis en la legislación si queréis ya precisar más. En segundo lugar, estamos ante una ley que contiene normas imperativas. Siempre que estamos hablando de consumidores van a haber normas imperativas, de tal manera que, aunque se pactara en contrario, la norma debería ser declarada nula, prevaleciendo la ley sobre el contrato. Y, en segundo lugar, otra medida tuitiva también bastante habitual en sede de consumidores es la formalización del contrato por escrito, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que se pretende es que el consumidor, a través de ese contrato, conozca plenamente las obligaciones a las que se obliga, pero también conozca sus derechos y también facilitar la prueba de los mismos. Bien, como es habitual también en este tipo de leyes, existe una regulación para antes del contrato y para una regulación en torno al contrato. En cuanto a la información previa y derechos previos a la celebración del contrato, en primer lugar, el artículo 8 establece el derecho del consumidor a solicitar una oferta vinculante, ¿vale? Y que esa oferta se mantenga durante 14 días. Esto es lo que le permite al consumidor tener la certeza de que esa la va a obtener y poder ir a la competencia a buscar una oferta mejor. En segundo lugar, la publicidad debe tener un contenido obligatorio. Aquí menciona el tipo de valor fijo variable, también muy importante el tema del TAE, bueno, porque es el que nos permite también comparar entre el precio real que se está pagando por el concreto crédito. El TAE es esa fórmula, no vamos a entrar en su desglose, pero que nos va a permitir la comparación entre uno y otro, porque el tipo de deudor es una cosa que es importante, pero no es la que nos da la valoración final, como nos da el TAE, el precio real de lo que cuesta el crédito. En tercer lugar, también se debe facilitar con suficiente antelación determinada información que se contiene en el artículo 10, que es lo que va a permitir también la comparación. Por eso es muy importante tener tanto la oferta como toda la información relativa a ese préstamo, que es lo que nos va, ese préstamo crédito al consumo, que es lo que nos va a permitir como consumidores establecer esos elementos de comparación con respecto a otras ofertas de la competencia. En cuarto lugar, también se obliga a facilitar explicaciones de manera individualizada y adecuadas a la persona. Y, en último lugar, también, y esto es muy importante, se debe evaluar la solvencia del consumidor. Por lo tanto, se debe de alejar esa práctica que ha existido ya hace tiempo, pero que se está abandonando por parte de las entidades de crédito o en este caso ya con carácter general, a quien concede este tipo de créditos, de no buscar tanto la solvencia como a veces las garantías. Lo que se tiene que
lo que se tiene que buscar es saber si esa persona, ese consumidor que va a solicitar el crédito, tiene suficiente capacidad para devolver el crédito y no, insisto, pensar tanto en que puede tener alguna garantía que en caso de incumplimiento le permita recuperar el crédito. Por tanto, ha de evaluarse la solvencia y concederse el crédito tanto en cuanto esa persona tenga capacidad financiera para devolver el crédito. Bien, en sede ya del contrato, ¿vale? ¿Qué es lo que establece el legislador? Pues en primer lugar, que el contrato tenga una letra que sea legible, ¿vale? En segundo lugar, también ha de contener determinadas menciones que son las mismas de la fase precontractual. De esa manera quedan reflejadas en ese contrato que os recuerdo, hemos dicho que tenía que ser por escrito. En tercer lugar, se deberá poner también a disposición del consumidor un extracto del cuadro de amortizaciones, ¿vale? De tal manera que sepa en todo momento qué cantidades se tiene que ir pagando. Te lo digo, el cuadro de amortizaciones es muy importante también porque nos ayuda a ver qué cantidad estamos pagando, por ejemplo, de interés, qué cantidad estamos pagando de principal, porque si os dais cuenta, cuando cojáis un crédito de estos, que al principio pagáis fundamentalmente intereses y que posteriormente lo habitual es pagar más principal. De esa manera sabemos en qué momento nos interesa más y como luego veremos el cancelar anticipadamente o no. Y también debe de informarse con carácter previo de cualquier modificación del tipo deudor, ¿vale? Y por último, también se debe de regular de forma precisa los descubiertos, es decir, en el caso de que no se atienda el pago en su debido momento, cuando el contrato permita esta posibilidad, obviamente. Bien, para acabar, veremos cuáles son los derechos fundamentales del consumidor. En primer lugar, el derecho a devengar el interés legal del dinero en caso de cobro de lo indebido, ¿vale? En caso de que se le cobre de más, tiene derecho a cobrar, a que se devenga en su favor el interés legal del dinero. En segundo lugar, el derecho a poner fin al contrato de crédito de duración indefinida en cualquier momento. Los contratos de duración indefinida se pueden cancelar en cualquier momento, porque ya digo también que esto no suele ser, esta modalidad de contratación no suele ser la habitual. En tercer lugar, sí que se reconoce aquí un derecho de desistimiento, ¿vale? De 14 días desde su conclusión. Ya veíamos, cuando hablábamos de la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuarios, que este no es un derecho, el derecho de desistimiento del contrato no es un derecho con carácter general. En este caso, la ley sí que regula expresamente y reconoce expresamente este derecho de desistimiento. En cuarto lugar, el derecho de liquidar anticipadamente, de manera total o parcial, en cualquier momento, el crédito, ¿vale? Facilitando de esa manera la finalización anticipada y conociendo, reduciendo de esa manera el interés abonado, o que se deba abonar, mejor dicho, en el futuro. Y también, si la compra de un bien ha sido financiada mediante un crédito, ¿vale? La concesión del crédito va a estar condicionada a la obtención del bien. De tal manera que si no se produjera la entrega del bien o incluso del servicio, no cabría solicitar, obligar, mejor dicho, imponer el préstamo al cliente. Además, si se desiste de la compraventa, se cancela el crédito y se puede reclamar por incumplimiento de proveedor del bien también contra el prestamista. Y también muy importante, en el caso de que se articulen los pagos a través de una letra de cambio, estas letras de cambio o pagarés dejan de ser causales, dejan de ser independientes para convertirse en causales. Es una de las protecciones del consumidor. Recordáis que en el tema 2, cuando veíamos los títulos valor, hablábamos de la nota de la independencia, es decir, que en el momento de la transmisión se adquiere un derecho independiente y que el nuevo acreedor, al nuevo acreedor no se le pueden oponer las excepciones personales que tenía el deudor frente al cedente del crédito. Bien, en este caso, la Ley de Crédito al Consumo contiene una norma expresa en la cual se dice que estos títulos valor se convierten en causales y, por lo tanto, cualquier excepción que tiene el deudor frente al primer acreedor los mantiene frente a el que adquiera con posterioridad ese crédito a través del título. Y, por último, si se deniega el crédito por la información del registro de morosos, se debe informar las razones de este rechazo.